Ahora que tenemos YouTube compartido, me aparecen algunas de las cosas que estáis viendo y me apareció una entrevista a LeBron James con Nash Con Nash en su podcast. en el podcast y parten hablando de lo importante que es tomar agua, llegan rápidamente a que en verdad lo más importante es dormir bien. Que si no podéis dormir bien, no te vas a recuperar nunca. Y yo tengo 100% de recuperación en mi sueño en la UP. De hecho, la Luli me molesta siempre porque la Antonia se despierta a veces y yo no me despierto. Y no es de malo, pero es que duermo demasiado bien. Es clave. Nosotros ahora con la Easy tenemos Apple Watch. No quise volver a la Whoop y su suscripción. Y también te dice cuánto dormiste REM, cuánto dormiste profundo. Y me acuerdo que alguna vez leí que había que sumar REM y profundo y tener más de, no sé, 2 horas. Y competimos ahora, pues, quién duerme mejor. Y me compré un libro, de hecho el de Matthew Walker, el Why We Sleep, que fue bestseller. Y al parecer tiene varios tips. Bueno, además de cambiar mi teléfono, la pantalla, cuando se pone el sol, la pantalla se empieza a poner más roja. ¿Qué más? Duermo con el teléfono fuera de la pieza. Como igual se pueden hacer varios tips que te ayudan a dormir mejor. Yo en la universidad tenía insomnio, pero porque veía series acostado con el computador al frente de la cara y dormía siesta, como que hacía todo mal. Ahora entiendo por qué tenía insomnio. Pero si uno hace O sea, deporte, come no tan tarde y un par de tips, probablemente te vaya a poder quedar dormido muy fácil. sí, la pantalla en gris me ayuda un montón. Y también, bueno, aparte de mucha agüita, deporte, todo eso ayuda. Claro, ojalá deporte no tan tarde. Pero también me he dado cuenta que cuando leo en la noche, yo cuando leo en la noche me leo una hoja, 2 hojas, porque me quedo raja muy rápido. El hábito, po. Pero también descanso mejor. Mi mente como que entra en un modo de decir, ok, nos vamos a dormir tranquilos, sin luces. Increíble como cuando hace un par de cambios, uno creería que no pasa nada, pero empieza a pasar de todo. Y si lo hacís constante, puta, el camino al éxito es, no sé si asegurado, pero con una probabilidad muy alta. Es un poco lo que hemos ido descubriendo. Al final, este podcast partimos hace más de 3 años, o 3 años, casi 3 años, 4 años. ¿Cuándo partimos? Un poquito más de ¿2022? 3 años, yo creo. Bueno, la cagó. Y hemos ido dándonos cuenta de lo que nos funciona, lo que no nos funciona. Dentro de eso está el leer antes de dormir. A mí también leo un poco más de 2 páginas, pero me ayuda a leer harto. Cuando la gente dice, oh, esta gente que lee hartos libros es porque toma estos cursos de leer rápido. No, leo varias veces durante el día nomás, en vez de ver el teléfono. Y es bueno hablar de libros, porque en la entrevista de hoy día hablamos harto de libros, que no me esperaba ir a ese Igual de tema loco tan que tú, rápido, weón. que maravilloso. O sea, encontrar que la gente tan buena tiene hábitos tan copiables también, creo que es súper entretenido con este pedazo de invitado que nos dio una muy buena entrevista. Y cuando habláis con gente que lee, empezáis a encontrar que tienen frameworks claros para distintas cosas, que creo que es un poco la gran virtud de Pato Jotar, cuando en la entrevista que tuvimos, tú te das cuenta que pasa algo y tiene un modelo mental para enfrentarlo. Después, la aleatoriedad puede hacer que, nada, po, las soluciones terminen en cualquier cosa, positivas, negativas, pero tú sabes qué hacer. Y eso te genera tranquilidad, te genera foco, te dice qué camino seguir. El output no está asegurado, pero, pero probablemente se hace más fácil partir. Y Oscar Landerreche, economista, profesor, académico, escritor, yo cuando lo veía en la tele no me caía tan bien, pero después de hablar con él, lo encontré un capo. Creo que le dijimos que es un animal de tomo y lomo, que debería ser el presidente del directorio de animales financieros, ahora que ya no es el presidente del directorio de Coelco. Y PhD en economía del MIT, por si se te pasaba ese detallito. Sorry, sorry. Pero a mí, Oscar, yo no leo las noticias, no veo las noticias, como que no me gusta seguir tanto la actualidad de Chile, pero me acuerdo, sobre todo en pandemia, cuando publicaba alguna columna, Oscar, era de las pocas cosas que yo leía sí o sí, y quizá por eso a veces caía mal, porque es muy directo también. Y nos pasó en la entrevista, antes de grabar, después de grabar. Es una persona muy directa, sin pelos en la lengua, pero es una persona que se nota que sabe, lo transmite
Y esperamos que ustedes también cuando escuchen esta entrevista aprendan o se sientan atentos como nos sentimos nosotros en esta conversación. Tan atentos como uno tiene que estar con cómo se educa, con las preguntas que se hace, con preguntarse por qué, con seguir perfeccionándose, y ahí nuestro auspiciador, la Universidad Autónoma, tiene mucho que decir con sus carreras online, con sus carreras también presenciales. Es un plan educacional que ha ido mejorando muchísimo en el tiempo y que probablemente con los profesionales que hoy día están liderando ese proyecto va a seguir siendo cada vez mejor. Así que si quieren conocer más de lo que ellos están haciendo, entren, no lo duden, a admisión.uautonoma.cl. No duden tampoco de ahorrar para su pensión. Si están cotizando de manera obligatoria, si están trabajando en el mundo formal, ya lo están haciendo. Si son independientes, como yo, preocúpense de cotizar, no por el mínimo, sino que dejen un poquito para su yo del futuro. Ese 10%, si bien va a subir un poco con la reforma, no va a ser suficiente, pero sí ayuda. Y créanme que mientras antes se preocupen de eso, menos trabajo va a hacer después. Y por eso es importante aprender de nuestras pensiones, de nuestra jubilación, de cómo funciona el sistema. Y para eso nuestro auspiciador AFP Gubrum nos ha ayudado un montón, desde la reforma a entender la cuenta 2 o los APB. Todo esto que es importante que... no es importante, es muy importante que sepamos, porque si tomamos mal estas decisiones, si estamos en un fondo equivocado, por ejemplo, yo con muchas ganas de tomar riesgo y muchos años por delante invertido en el fondo B o C, no es bueno para mí yo el futuro. Así que investiguen, ellos, al igual que nosotros, apoyan a los que piensan en el largo plazo y creen que si investigamos vamos a estar más tranquilos con este sistema y con dónde ponemos nuestra plata para jubilar. Si quieres saber más, cuprum.cl. Y si te gusta tomar decisiones, eres de los que aprende, quiere incluir cosas distintas en su portafolio, en su APB, como dijo Pablo recién, que también se puede hacer en la FP, pero también se puede hacer en una corredora de bolsa. Y en una APB a través de una corredora de bolsa yo podría meter una acción de una empresa que me gusta, de un fondo que me gusta, podría hacer lo que quiera. Así que para los que les gusta tomar decisiones, MBI puede ser un tremendo aliado, una corredora con mucho prestigio, muy grande, muchos años de experiencia, atendida por personas que se han preparado y que te quieren acompañar para que lo hagas bien. Así que si los quieren conocer, ingresen a mbi.cl. Ahora sí, nos vamos a la conversa con Oscar, que partió un poquito directa, pero en la que sentí que terminamos siendo casi amigos. Bienvenidos a Animales. Oscar, bienvenido al podcast, estamos muy contentos de tenerte. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros nos gusta mucho hablar del crecimiento exponencial, que en un principio parece como que nada cambia, pero en la larga es lo que de verdad hace las diferencias. Y en una carrera de una persona cualquiera, ¿qué habilidades crees tú que te podrían llevar a un crecimiento exponencial? Bueno, la disposición a aprender y una metodología para hacerlo. Eso básicamente. Lo que ocurre, una cosa que yo le trato de decir a mis estudiantes acá es que hoy en día que les cuesta mucho a los jóvenes leer, por ejemplo, y gastan un montón de horas en el basural este de las redes sociales, digamos, que es una cosa que genera una especie de droga, genera adicción y que genera una enorme pérdida de tiempo. Que ellos subestiman el efecto acumulativo que tiene cuando uno lee. O sea, yo les digo, mira, desde más o menos que yo tenga la edad de ustedes, aproximadamente yo me debo haber leído como un libro a la semana. Más o menos, digamos. Eh, Entre las cosas que uno se lee porque está estudiando, por la pega y cosas de placer nomás. Que uno lee novela, historia, filosofía. Bueno, y después que han pasado 30 años de eso se nota, ¿cierto? Obviamente se nota, y se nota cuando alguien no ha hecho eso. Se nota. ¿Ah? Y claro, no es que cada cosa te suma, sino que cada cosa te suma sobre la base de lo que leíste antes. Más aún, en muchos casos hay ciertos libros que uno lee varias veces durante la vida, y el nivel de comprensión y profundidad que uno alcanza en la vez que lo lee, lo vuelve a leer y lo vuelve a leer es mayor, porque construye sobre lo que uno
hizo antes, ¿no? De todo el bagaje que uno tiene anterior, complejiza lo que uno hace. Entonces, me imagino yo que eso es igual en cualquier profesión, digamos, no solamente respecto de la academia y la lectura, sino en general, digamos, lo que uno puede aprender más viejo, es cierto que a uno le cuesta más aprender cuando es más viejo, pero por otro lado la rentabilidad del aprendizaje es mucho mayor porque uno tiene un bagaje que permite que cuando uno lo exponen a cierta información o ciertos antecedentes, los evalúa y los entiende de una manera mucho más compleja. Lo mismo pasa en las organizaciones, ¿no es cierto? Una organización que ha construido algo, ¿no es cierto? Que ha construido ciertas capacidades, le permite enfrentar desafíos de una mejor manera, ¿no? Si uno está enfrentando un desafío por primera vez y no sabe ni siquiera cómo funciona, entendí, digamos, el edificio donde opera, le va a costar, pero si uno ya ha pasado por muchas tribulaciones, ¿no? Y ya ha resuelto muchos problemas, si uno ha cometido muchos errores y ha aprendido de ellos, si uno ha tenido aciertos y ha aprendido de ellos también, a futuro puede enfrentar los desafíos de mayor manera. Así que yo creo que la naturaleza, la realidad es el crecimiento exponencial, creo que es un evento muy importante. Maravilloso. Nosotros tenemos un club de lectura y el último libro que leímos fue La generación ansiosa de Jonathan Haidt, que habla también de este problema que son las redes sociales. Y no quiero dejar pasar, ¿qué libros has leído y releído muchas veces? Yo creo que Cien años de soledad de Gabriel García Márquez lo debo haber leído como 4 veces. Yo creo que El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad lo he leído por lo menos, sí, 3, 4 veces, algo así, no sé cuántas veces. Yo creo que la peste de Camus, por distintas razones, obviamente ahora la releí, la he leído como 2 o 3 veces, 3 veces yo creo. Y hay ciertos libros de economía que yo he leído muchas veces, por ejemplo, Capitalismo, Socialismo y Democracia de Schumpeter, yo creo que me la he leído por lo menos 2 veces. La teoría general de Keynes me la he estudiado en realidad en profundidad. Obviamente el libro de Adam Smith me lo he leído quizá cuántas veces. Bien latero, o sea, la verdad es que el viejo lo habría podido escribir lo mismo en 100 páginas. Pero uno lo enseña eso, entonces tiene que estudiárselo. Obviamente los textos de Marx clásicos me lo he leído algunos varias veces. Y así, ¿no? O sea, el camino de la esclavitud de Hayek. O sea, en general los clásicos, yo como soy profesor de economía, en ANSI me enseño un curso que se llama Introducción al Pensamiento Económico Político. Los clásicos del pensamiento económico, David Ricardo, Adam Smith, Keynes, qué sé yo, Hayek, compañía, ¿no? Uno se los ha leído, Rawls, ¿no es cierto? Nozick, que no son economistas, son filósofos, pero cuyas reflexiones de teoría de justicia son muy importantes para la economía, ¿no es cierto? Nozick es el filósofo más serio, en mi opinión, detrás de lo que ahora está como de moda, esto del anarcocapitalismo y esta cosa. Entonces uno se ha leído eso muchas veces y como lo está enseñando tiene que leérselo varias veces. Entonces, esos son el tipo de libros que yo leo y algunas novelas, cosas que a mí me gustan, no sé, por ejemplo, Pérez Reverte, que es como este autor como gran escritor español, pero que además tiene este espíritu como de aventuras, ¿no? Eh, También hay varias novelas de él que yo encuentro que son muy notables, me las he leído varias veces. En fin, hay otras cosas de eso. Le estás tocando la fibra a Pablo, porque Pablo está tratando de seguir tu modelo, que probablemente no lo conocía, pero también se está leyendo un libro a la semana. A mí me cuesta mucho más. Sí. Pero es que hay un truco que yo le enseño a los estudiantes, y es que uno tiene que sacarse la carga ética de esto, uno tiene que leer lo que le gusta, y si lo que te gusta son novelas entendidas de Corín Tellado, de amor, así, como telenovela, digamos, eso. Y si lo que te gusta es el fanfic de Star Wars, bueno, eso. Por ejemplo, a mí me pasa, digamos, por ejemplo, a mí en general, como yo me crié cuando chico leyendo novelas de aventura, estoy hablando de Emilio Salgari, no hay ni conocerlo, son novelas de piratas, digamos, hay un personaje que se llama Sandokan, ¿no? Y de pirata, el corsario negro. Me encantan esas novelas, o las novelas como de vaqueros, que son, está bien, no es gran literatura, ¿me entiendes? Pero uno cría el hábito y lo que a uno le pasa es que uno comienza con cosas que son como leceras para entretenerse, que es como lo equivalente a ver una serie de Netflix al final. Cuando tú te lees El Capitán a la Triste, la serie completa del Capitán a la Triste de Pérez Reverte, o sea, Pérez Reverte escribe muy bien y es un gran escritor,
Pero es una novela, son novelas de aventura, digamos, de aventura, de un espadachín y militar español de la época del siglo de oro, en fin. ¿Ah? Uno se entretiene nomás, es entretenido. Y lo que te pasa es que después, uno cuando establece el hábito, uno establece el hábito de que estoy a punto de abrir Instagram, o estoy a punto de, ¿sabes qué más? No lo voy a abrir. No lo voy a abrir, y la siguiente media hora, en vez de estar con estas estupideces, voy a leer esta cosa entretenida. Y tiene que ser entretenida. Y lo que pasa después del tiempo es que uno empieza como a superar etapas, ¿no? Y empieza como a decir, bueno, ya como que, a ver, ahora me interesa este libro de historia, este libro de ensayo, este libro de temas de negocio. Esa es la técnica, sacarle la carga, no es un trabajo. Si se vuelve un trabajo, pasa lo que tú dices. Uno tiene que encontrar lo que le gusta para leer. Si no, y por sobre todo, nada de esto de leer lo que hay que leer, porque esa es la otra idiotez que anda, ¿no? Es como, es que todos estamos leyendo esto, ¿ah? O que uno tiene que leer a los novelistas chilenos. No, ¿por qué? Si te gusta, si no, no, nomás. Uno no tiene por qué estar leyendo lo que los niñitos alfa del patio del colegio están leyendo. No. Uno lee lo que uno quiere y que lo que a uno le entretiene. Y eso es la mejor manera de crear un hábito de lectura. Además, yo sugeriría sacarse encima las pantallas. Yo creo que una de las cosas más perniciosas de la historia fue Kindle. Yo le pediría a Vladimir Putin que destruya Kindle, ¿sí? Para que le haga un bien al mundo. ¿Ah? Porque esta cosa de las pantallitas es mala. Lo bueno de los libros es que huelen, tienen olor, tienen tacto, es una cosa que está en la realidad. Uno además genera una relación con un libro. Cuando uno lee un libro, hay que recordarse, cuando uno lee un libro, la lectura que tú haces de un libro, por ejemplo, si ustedes dos en este momento agarraran 100 años de soledad, que capaz que lo hayan leído o no, ¿no es cierto? La lectura que ustedes van a hacer de 100 años de soledad es diferente de la que hago yo. Yo viví en Colombia, conozco ese país. Entonces, y además yo viví en Colombia como un exiliado chileno, un niño exiliado chileno. Ya. Entonces, lo que ocurre cuando uno lee una novela de un gran escritor como él, o cuando uno lee El corazón de las tinieblas de Conrad, que es otra de mis favoritas, lo que te pasa es que tú con él creas una novela, que es la tuya, es tu lectura, es irreproducible. Nadie más va a tener la misma lectura que tú. Por eso es que es absurdo cuando uno exige que todo el mundo entienda la misma lectura. porque es en el fondo lo que ocurre es una especie de dialéctica, así en términos hegelianos, entre el escritor y tú, en que se genera una síntesis, que es irrepetible. Y de hecho, cuando uno ha leído muchas veces una novela, la síntesis que hace es diferente a distintas edades, porque uno es una persona distinta. Mi lectura, la última vez que habré leído Cien años de soledad, no sé, hace 10 años, no sé, es diferente cuando la leí en el colegio en Colombia. Es completamente distinto, porque ahí era un niñito, adolescente, digamos, y la cuestión, ya, después soy un viejo más maduro. Entonces, esa síntesis es única, es única. Y eso es lo que uno tiene que buscar. Y por eso es que uno tiene que como que sacarle cualquier tranca de deber ser de esto. Yo, por ejemplo, también otra cosa que recomiendo para la gente que quiere un hábito de lectura, les recomiendo ser brutales con los libros. Te gastaste $100 en Amazon y te llegaron los libros. Lo abriste, pasaron 40 páginas y te cargó el libro. ¡Chao! ¿Bien? ¡Chao! Lo que a veces ocurre es que uno lo tira para el lado y dice, esta cuestión latera, y después lo vuelve a leer porque está de ánimo para eso. Y a veces que uno no está de ánimo para un libro, y no hay que ponerle ni una carga así como pelotuda, ética a esto. Esa es mi recomendación. Oye, Oscar, tremendo lo de leer. Creo que tenemos que mandarte una polera y hacerte presidente del Club de Lectura de Animales Financieros, pero nosotros hablamos mucho de capital humano. Finalmente, todos podemos ser ricos financieramente y tenemos que ver cómo este capital humano lo vamos a traspasar hacia esa riqueza financiera que nos permita vivir tranquilos, ser felices, no ser ricos por ser ricos. Pero para traspasar realmente ese capital humano, primero tenemos que aprender mucho, educarnos y después poder trabajar bien. Y creo que en Chile tenemos un problema tremendo de educación, que tú ahí en la charla aquí en ICARE lo reflejan como no sabemos trabajar porque no sabemos leer y sumar bien. ¿Cuál es el estado para ti de esta situación de educación, de aprendizaje en Chile? ¿Y cómo, si yo siento que estoy ahí más o menos, puedo salir de ahí y dedicarme a aprender para que eso me haga crecer y mi vida pueda ser más fácil? Porque a veces uno tiene sus dudas y dice, sí, lo puedo estar haciendo bien, más o menos, a veces no tengo idea.
¿Podéis juntar un poco esas dos partes de... Sí. Yo creo una reflexión respecto al término capital humano, ¿ya? El término capital humano le carga a la gente fuera de la economía, digamos, porque encuentra que es como que los economistas se están metiendo en un ámbito, en fin. Pero la razón por la cual es útil el término capital humano es porque obliga a la gente a pensar en el tema de la educación en los términos del capital financiero, del capital físico, pues, ¿no? Y eso es importante por la siguiente razón, porque varios de los atributos económicos que tiene la educación se parecen a los del capital. Por ejemplo, lo relevante en términos de la educación tiene mucho que ver con el stock, no con el flujo, ¿no es cierto? O sea, uno logra un cierto conjunto de capacidades a través del aprendizaje, ¿no? Uno estudia en el colegio, después en la secundaria, después no sé qué, después un magíster, es como un stock. Pero también, al igual que en el caso del capital físico, ese stock se deprecia. Bueno, en principio porque la gente se muere. O sea, tú inviertes en crear un gran médico y de repente el médico se muere y todo eso se perdió. ¿Te fijas? Entonces, tiene el atributo de depreciación y por lo tanto, al igual que en el caso del capital financiero o el capital físico, las máquinas, los edificios, hay una parte de la inversión que uno tiene que estar haciendo todo el tiempo simplemente porque tiene que reemplazar lo depreciado. Entonces tiene ese atributo. Una parte porque la gente se muere, otra parte es porque, bueno, uno va perdiendo, va olvidando cosas, pues va olvidando, va perdiendo destreza si uno no está al día, ¿no? Y entonces uno tiene que invertir en mantenerlas y mejorarlas, ¿no? Pero sobre todo en mantenerlas. Así que eso es un atributo del capital. Y otra cosa que yo encuentro útil del término capital humano es que es algo que todavía no está metido en la cabeza de la política. Si ustedes se fijan, lo van a ver este año, cuando se discutan políticas educativas, si es que se discuten, porque no es el tema central hoy en día en la política, pero bueno, se va a hablar de gasto en educación. Le van a preguntar a la candidata esta o al candidato este, usted en su propuesta, ¿cuánto propone gastar en educación? Cuando en realidad el término debiera ser invertir en educación. Si a mí me dicen, ¿cuánto vamos a gastar en la parte solidaria de las pensiones? Perfecto, lo entiendo perfecto, porque cuando yo le compenso a una persona que es un jubilado, que tuvo una trayectoria laboral difícil, que tuvo problemas sociales, que era pobre, y por lo tanto llega a viejo y no tiene una pensión, y yo por un concepto de justicia mínima, como de los estándares que tenemos, como se dice, civilizatorios, hemos decidido que a todos los viejos le vamos a dar tanto. Digamos, chao, me da lo mismo la trayectoria que han tenido. Eso es un gasto, evidentemente es un gasto. Yo no voy a crear ninguna capacidad para el país a partir de eso. Estoy simplemente haciéndome cargo de un problema social que hemos decidido que se hace. Es un gasto, ¿no es cierto? Pero cuando yo estoy haciendo política educativa, no estoy haciendo un gasto. Más aún, yo siempre voy a recordar una situación cuando yo estaba como economista jefe de la campaña del presidente Frei. Esto era contra Piñera, que la perdimos. Me acuerdo de un debate en el cual uno de los periodistas se manifestó muy sorprendido de que cuando yo hablaba de educación, no lo trataba como una política social. O sea, la manera en que veían estos periodistas la educación era que era una política social. Así como darle Una leche ayuda. a los niñitos en la Junaed. Claro. Y yo lo que decía es, bueno, hay un elemento social en esta política, digamos, en el sentido de que, bueno, hay gente más pobre, más rica, en fin, el hogar. Pero el elemento central de educación es que es una política de desarrollo. Eso es lo que es una política de desarrollo. La razón por la cual tenemos un sistema educativo no es para una cuestión social, es porque queremos desarrollar las capacidades del país, invertir en el capital. Entonces yo creo que es muy interesante ese término capital humano. Y en Chile, como todos sabemos, tenemos problemas con la educación, tenemos problemas con el capital humano, tenemos indicadores muy malos en términos de las competencias, las capacidades de nuestra fuerza laboral. Tenemos dificultades grandes, o sea, en algunas encuestas internacionales comparativas se califica que Chile, ¿no es cierto?, tiene algo así como, dependiendo de cómo uno lo mire y lo llame, entre 60%, puede llegar hasta 2/3, ¿no es cierto?, o más. En algunos casos uno puede llegar hasta casi 80% de la población, perdón, de la población adulta, la califican como analfabeta funcional. Y analfabeta funcional en términos de las capacidades mínimas para operar en la realidad moderna. No estamos hablando de
cuestiones académicas. Estamos hablando de si la persona entiende lo que es una tasa de interés, la misma tasa de interés que después va a contratar y por la cual se va a endeudar. Por si acaso hay una literatura enorme de alfabetismo financiero que muestra que, esto lo hacen, hay una serie de Ana María Luzardi y otros economistas asociados a ella en Estados Unidos, que muestra cómo la gente que tiene menos alfabetismo financiero toma peores decisiones financieras, ¿no? Y por tanto termina encalillado. ¿Por qué? Porque no entiende la tasa de interés. Y esto lo sabe cualquier persona en Chile. Entonces, desde eso hasta, por ejemplo, leer un mapa, que es un ejemplo que yo siempre doy. Una de las cosas como trágicas que tuvo Chile cuando se implementó el Transantiago, hubo varias fallas de diseño del Transantiago, por si acaso, hubo fallas de política pública, pero hubo una falla, que es una falla de ingeniería, porque la ingeniería consiste en hacer un diseño de un sistema para el tipo de personas que lo va a operar. Si tú diseñas por ejemplo, cuando tú haces un submarino nuclear, ¿no es cierto? Sabes que los operadores van a ser niñitos de 18 años. ¿Ah? Sí, pues, esos son los marinos, de 18, de 20 años. Entonces, tú diseñas el sistema para que lo puedan operar esos niñitos. Si se necesitan 6 doctorados para poder estar en un submarino nuclear, no va a funcionar el submarino nuclear. Bueno, el mismo principio ocurre con el Transantiago. Tú tienes que diseñar un sistema para que lo puedan operar las personas de Santiago. ¿Correcto? Si tú tienes que ser sueco, ¿no?, para poder entender el sistema está mal diseñado y resulta que en Chile la gente no entiende mapas. Entonces, cuando tú le dices, no se preocupe, ahora vamos a reemplazar el hecho de que su micro lo va a pasar en la esquina de su casa y lo va a dejar en el trabajo, lo que es tremendamente ineficiente, por un sistema en que usted tiene que hacer transbordos porque hay troncales y alimentadores y usted tiene que mirar su mapa y planificar su viaje, para una población que no entiende mapas, es un problema y colapsa el sistema. ¿Entiende? Entonces, para mí el Transantiago es una muestra radical del problema de competencias de nuestra población adulta, y el hecho que la primera vez que ustedes no han escuchado esta teoría de los mapas, es ahora que se la estoy diciendo, demuestra que nuestra élite tecnocrática ni siquiera entiende el problema. Tremendo ejemplo. Nosotros, el mundo del capital humano, llegamos por Becker y Modigliani, como todo este mundo del ciclo de vida que lo tratamos de aplicar a la planificación financiera. Y me quedé pensando en un principio que dijiste como, claro, se puede ver por depreciación. Y nosotros lo vemos por el lado de si tú inviertes en tu educación o si tú inviertes en tu capital humano, después vas a generar más ingresos. Por ende vas a poder tener un mejor estilo de vida. Lo llamamos un poco como para ese lado. Y quería mezclar eso con lo que está pasando hoy día con la inteligencia artificial, que por un lado nos hace aprender menos porque delegamos más, pero nos permite hacer más cosas. No sé cómo ves tú eso. Yo no le tengo susto a la inteligencia artificial. O sea, a ver, por 2 razones. Primero, porque la historia económica global en realidad se suele decir desde la revolución industrial, pero en realidad es un poquitito antes, para ser súper sincero. El momento en que empieza este crecimiento exponencial de la economía es un poquitito antes de la revolución industrial, en la época mercantilista, que ahora está tan de moda con el señor Naranja de Estados Unidos, digamos. El mercantilismo que era previo a las maquinitas que industrializaron el tema de la tela en el norte de Inglaterra, lo que hubo fue, debido a que hubo una revolución tecnológica naviera, esto es como la época como de los barcos a vela hermosos esto y rapidísimos, como de la época napoleónica, ¿no? De esa época, de Lord Cochrane, digamos. Ese tipo de barcos revolucionarios en el transporte global y permitieron la primera globalización comercial real, o sea, que hubiera como comer, esto de que los ingleses se volvieron adictos al té y que todo eso, esa fue la primera gran época, ¿no es cierto? Entonces, desde esa época en adelante, lo que hemos visto es que cada cierto tiempo y cada, no sé, 2, 3 décadas, digamos, digamos, 4 décadas antes, pero ahora son cada 2, 3 décadas, hay revoluciones tecnológicas disruptivas, ¿no es cierto? Que en todos los casos han generado al César lo que es del César, un progreso gigantesco del nivel de vida de la humanidad. O sea, si uno mira, ¿no es cierto?, en 1800 la expectativa de vida de los países más ricos del mundo era 40 y tantos años. ¿Me entiendes, no? O sea, hoy en día hasta el país más pobre, digamos, tiene, no sé, de África debe tener 60 y tantos, digamos, y un país como Chile tiene 80 y tantos, ¿no es cierto? Los japoneses llaman como para los 100 ya, una locura. Entonces, esas revoluciones han sido disruptivas. Y han sido disruptivas porque, en términos chumpeterianos, digamos, generan destrucción creativa. O sea, destruyen
quedan obsoletas cosas, quedan obsoletas empresas, y a veces incluso queda obsoleta gente, ¿no? Gente que invirtió en un cierto capital humano, ¿no? Ya no, ese capital humano no sirve, ¿cierto? Y eso es disruptivo en términos sociales y genera conflictos políticos, y parte de lo que estamos viendo tiene que ver con eso, ¿correcto? Pero la historia muestra que al final, cuando se pasan por todos esos dolores, y no estoy diciendo que no haya gente que sean perdedores, en términos netos sigue siendo el efecto más bien positivo. Y yo creo que el tema de la inteligencia artificial va a terminar teniendo ese efecto. Con todas las disrupciones del caso, va a terminar generando más prosperidad, más libertad. Y eso es lo que creo, ¿ya? De nuevo, no voy a decir ni por un minuto que no va a haber gente que va a sufrir en el proceso, que va a perder su pega. Eso va a ocurrir. Y ese es el desafío político que genera esa transición, ¿correcto? Y hay países que lo van a hacer mejor y países que lo van a hacer peor, y vamos a ver cómo cae Chile. Pero yo creo que el neto es positivo. Eso es lo primero que pasa. Y lo segundo es que yo creo que se subestima cuán humanos somos nosotros. ¿Ya? Y déjeme dar un ejemplo. De nuevo mi archienemigo, el Kindle. ¿No es cierto? O peor, voy a usar otro así como el Nescafé, que siempre parece un producto que aparentemente sustituye algo que era como mejor, ¿no? Algo que era mejor, de mayor calidad, pero que era ineficiente, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú ibas a un café italiano, ¿no? En los años 50, ¿no? Y escuchabas música italiana esos años, te servían un café y el viejo se demoraba 3 horas en traerte el café y tú te tomabas el café delicioso, ¿no es cierto? Y de repente aparece el Nescafé, que lo abarata y lo masifica. Y debe haber habido gente en Italia que dice, este es el fin del expreso italiano, ¿me entiendes? Las pinzas, no es el fin del expreso italiano, porque en realidad son dos productos distintos. El expreso italiano es, con humildad, el café que deben tomar la gente que no entiende nada, ¿ya? ¿Ok? O que no le alcanza para lo otro, ¿no? Tengo algunos familiares a los que siempre les digo eso. Pero el expreso italiano es una cosa que incluye el hecho de demorarse. Incluye eso, ¿no es cierto? Y de hecho hoy en día tenemos esta frivolidad, esta cosa como de los baristas, que ya es una cuestión enfermante, ¿no? Que ya es una especie como de arte la preparación del café. Yo creo que eso ya es un nivel como de exageración. Pero si tú te fijas, no es cierto que la aparición del Nescafé, o sea, de los cafés instantáneos, de las maquinitas de expreso, que yo tengo una ahí, haya hecho desaparecer, ni siquiera caer el culto del café de alta calidad. Al revés, yo diría que hoy es más grande que nunca, ¿no es cierto? Por la prosperidad que se ha generado. Lo mismo ocurre con los libros. No creo que sea cierto que hay menos gente que lea hoy que antes. Durante la historia muy poca gente leía. O el consumo de música clásica. No creo que la música urbana esté sustituyendo. Yo creo que hoy en día más gente que nunca escucha música clásica. Que es una minoría, por supuesto. Pero lo que pasa es que estas revoluciones tecnológicas y culturales son parte de un proceso de progreso que como libera tanto tiempo, por así decirlo, ¿no? Y tanto espacio para el culto de cosas, ¿no? Que le generan placer a la gente, ¿no? Y además le generan los recursos a la gente para perseguir ese hobby o interés, que al final termina viendo más, ¿no? Termina viendo mucho, mucho más. Entonces la inteligencia artificial nos va a terminar liberando. Lo que me va a pasar a mí es lo siguiente, que yo veo ahora en Twitter todas estas cosas que ahora Ghibli, ¿no es cierto? Ahora están todas las imágenes que pueden convertirla a uno en un Ghibli, ¿ya? Entonces, suponte que alguien me genera una película Ghibli con inteligencia artificial. Lo que va a pasar es lo siguiente, va a haber gente, ¿no? La gente que toma Nescafé, que va a decir, ya, listo, eso. Pero los verdaderos fan Ghibli, como yo, que los sigo, que literalmente tengo los DVD de Ghibli todos, digamos, todos, ¿no es cierto? Porque es parte como de lo que más me gusta. A mí lo que me va a interesar es que alguien me certifique que de verdad es Ghibli, porque no me interesa que alguien pueda imitar a Ghibli. Yo quiero que haya sido hecho por él, ¿correcto? Entonces, porque a mí me interesa, a mí me da lo mismo si alguien puede escribir una novela con inteligencia artificial que se parezca a Conrad o que se parezca a Gabriel García Márquez. A mí me interesa Gabriel García Márquez. Eso es lo que me interesa. Yo no voy a pagar por una cuestión que es una imitación. Yo quiero el original. Yo quiero el café que me hizo el barista. Porque no me sirve que me lo haga una máquina. Me sirve que me lo haga el barista con sus tatuajes. Porque eso es parte de lo que estoy... Si yo no le tengo miedo, te fijas, a la inteligencia artificial. En el mundo financiero es complicado. Aunque más o menos, porque hay una parte de la industria financiera
que no consiste en simplemente optimizar carteras, sino que consiste en dar trato al cliente, en escucharlo, en entender sus miedos, sus necesidades. Por, Eso lo sabe cualquiera que esté por en por mucha ¿ah? tecnología que le meta, tú probablemente no, pero la Claro, mayoría de las personas lo que necesitan es un psicólogo financiero que los acompañe, porque tus emociones exacto. no te las voy a poder manejar con inteligencia artificial. Y ahí el trato humano es Y fundamental. aunque existiera un psicólogo No es lo financiero de mismo. inteligencia artificial, yo quiero un ser humano, una persona que empatice, que sufra como yo, que tenga miedo a la muerte, que tenga todo eso. Lo mismo pasa con los doctores. No, que esto va a sustituir a los doctores porque muchas de las consultas son cosas súper simples que podría hacer un robot. Las pinzas, mi mamá cuando va al doctor, le mete conversa al doctor, paga las ganas, por supuesto, y eso encarece el sistema. Sí, pero eso te demuestra que la cosa es un poquito más compleja. Entonces, yo no creo realmente que al final, la inteligencia artificial sea una cosa que nos va a deshumanizar. Lo que pasa es que va a haber una transición jodida, como esto que está pasando con las redes sociales y todo lo demás, y esas transiciones tecnológicas son Y, disruptivas. y Eso estas es grandes real. revoluciones, como tú dices, a veces crean mercados más que maten solamente algunos. Obviamente algunos podrían desaparecer, pero algunos crean más mercados. Y tengo dos preguntas, porque también en el mismo documento Nicare se refieren al retooling y rescaling de nuestra fuerza laboral. Y mis dos preguntas apuntan a, o quizás son tres, ¿dónde está el 80-20? Si la inteligencia artificial puede jugar un rol para que los chilenos agarremos herramientas para poder ser eficientes, productivos y realmente poder ganar plata en un mercado laboral en donde quizás hay poca competencia, y si tú estás ocupando inteligencia artificial para hacer alguna de tus labores que antes hacías con tus manos, tu cabeza y leyendo muchas horas. No, yo no uso inteligencia artificial. El tipo de cosas que yo tengo para decir, he descubierto, las ensayé por curiosidad y me di cuenta que eran las respuestas que me daría un estudiante mechón. Entonces encontré como un estudiante mechón Mateo, o sea, uno que hace la pega. Pero no, pues si yo no, la mezcla particular, intelectual, política y cultural que soy yo, no me la puede producir Internet. No puede. Entonces, a mí no me hace nada. Otra cosa es que la gente esté interesada en lo que yo diga, ese es otro problema. Pero a mí no me afecta en absoluto. A mí me parece que para la mayor parte de los trabajadores así raso, la inteligencia artificial no es un desafío. O sea, el problema de cuando decimos que no tenemos trabajadores manuales, soldadores y ese tipo de cosas para armar una planta solar, ¿qué es lo que va a hacer la inteligencia artificial ahí? O sea, para eso ya teníamos que estar en otra cosa, en los robots, así como Yo Robot. Eso todavía no está, ¿ya? Entonces, cuando necesitamos un viejo que se suba a una torre de una cuestión de alta tensión y arregle eso, que la inteligencia artificial podría ayudarlo a que lo que él haga sea más asertivo y no se cometan errores y haya menos accidentes. Eso puede ser, ¿no es cierto? Pero se tendría que subir un viejo y se tiene que colgar y poner la cola y va a haber o sea, porque una persona, ¿entiendes? Entonces, lo que pasa es que, como suele ocurrir, esto solo le empieza a importar a la gente cuando le importa a la gente de la élite. Ahora la tecnología, oye, el 3D printing, es una cuestión que ya tiene como 20 años, ¿m? Y que supuestamente iba a sustituir no sé cuántos trabajos, no resultó ser tan así. ¿Por qué no resultó ser tan así? Porque yo no quiero algo impreso, yo quiero algo manufacturado. Yo no quiero que me impriman un parlante óptimo, yo quiero el parlante Bose hecho por alemanes y estoy dispuesto a pagar por eso, también con el auto, ¿me entiendes? Entonces, pero eso no le preocupaba mucho al mundo de los economistas hasta que apareció la tecnología que lo sustituye a ellos. Ahí sí estamos preocupados. Si nosotros vamos a desarrollar la industria del turismo, por ejemplo, yo creo que es una apuesta que deberíamos hacer bien fuerte, así como estratégica. ¿M? ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial que me va a sustituir qué? Nada. O sea, si lo que yo necesito es que cuando uno vaya, no sé, a Cochamó, ¿entendía? A un restaurant boutique que no existe y que debiera haber, ¿no? La gente que te atiende ahí sepa hablar portugués, alemán e inglés. Eso es el turismo estilo España, estilo Italia, estilo Francia. Eso es, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace la inteligencia artificial? La inteligencia artificial permite que uno online parezca como que sabe idiomas.
no te permite que parado al lado de un señor, atendiéndolo, ayudándolo a ver cuál va a ser el aperitivo, tú puedes hacer como que sabes idioma, ahí tienes que saber idioma nomás. El instructor de esquí no le sirve nada, no te sirve de nada la inteligencia artificial ahí. Que sea, el gallo te enseña o no físicamente, está en un cerro y si no pone atención te matas. Listo. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que al revés, yo creo que las industrias donde el elemento humano es insustituible van a florecer y van a adquirir valor. Miren lo que pasa con la música. Hoy en día uno puede escuchar lo que quiera cuasi gratuitamente, porque no es gratuitamente, pero cuasi gratuitamente en Spotify. Hubo gente que pensó que esto iba a matar la industria de la música. Lo que pasó es todo lo contrario. Ahora los músicos, así como las Shakiras del mundo, hacen más conciertos que nunca. Entonces, yo creo que no hay un desafío tan grande. Lo que sí necesitamos es crearle las capacidades a la gente para estas industrias, para las industrias en que lo humano importa, lo humano, ¿no? O sea, si seguimos capacitando a la gente para cosas nimias que en el fondo pueden ser sustituidas por inteligencia artificial, eso no sirve. Eso no sirve. Yo no necesito a nadie realmente para buscarme cosas, no, ya, eso ya, fin, ¿no? Eso es como que pasó. Si uno lo piensa, no había tantas tareas como esa, ¿sí? No es cierto que la enfermera y el doctor, como bien lo conversamos hace un rato, realmente fueran simplemente gente que consultaba un vademecum o lo tenía en la cabeza porque se lo habían hecho memorizar. No es cierto que los abogados sean gente que simplemente se sabe de memoria las leyes. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Había un elemento de eso ya no va a ser tan importante. Pero el elemento central era otro. El elemento central era un ser humano que tenía criterio, que tenía una mirada, que tenía empatía, que tenía una visión, que tenía una visión de contacto con la realidad del ser humano que tienen al frente. Y eso es lo que nos falta. Y además, por supuesto, para que la gente no quede completamente offside, como estamos quedando en Chile, porque sí, la gente tiene que tener las competencias mínimas para vivir en un mundo de símbolos y de números y de mapas. Eso es como un problema anterior, digamos, que tenemos en Chile. Interesante en verdad mezclar todo esto pienso en nuestra audiencia, que es gente que trabaja, gente profesional, gente que puede que trabaje en el mundo del turismo. Y yo me imaginaba más la fuerza laboral en este trabajo de sentarse en un computador y tener que hacer distintas cosas, trabajar con Excel, con PowerPoint, con ese tipo de cosas, cuando hay todo este otro mundo de doctores, de turismo y de todo eso. ¿Cuáles son las herramientas, como volviendo a esta educación de las personas base, para llegar a esta alfabetización? Ahora hay que separarlo entre, yo pienso en mi trabajo, cómo puedo ir mejorando en ciertas cosas. Es que yo creo que lo que sí va a ocurrir es que este mundo de gente sentada todo el día frente a un computador es un mundo en extinción. Yo creo que ese es un mundo que pasó por una época, por una especie como de burbuja, que viene con la revolución de las telecomunicaciones y todas estas tecnologías, pero que va en dirección a extinguirse. ¿Por qué? Porque casi todas las cosas que uno hace sentado frente a un computador, casi todas, no todas, casi todas, de verdad que pueden ser o bien sustituidas ¿no? por estas herramientas, o bien hechas tan eficientes que uno gasta muy poco tiempo, no necesita estar tanto tiempo frente al computador. ¿Ya? Entonces este mundito como de la gente enferma todo el día frente al computador, así como el incel, ¿ah? La cosa como horrorosa, ¿no? Enferma, ¿no? Yo creo que va a ser sustituida por el hecho de que la realidad te va a decir lo que tiene valor en el mercado no es tú sentado frente a un computador, es tú interactuando con alguien. Estoy interactuando con la realidad, ¿no? Yo creo que de hecho esta tecnología, al hacer tan automático el tema de lo que te ofrecen los computadores, va a ser tan nimio, es como, necesito tal cosa, lo hace al tiro, ¿entiendes? ¡Pum! Lo corre. Hace que eso sea medio irrelevante, ¿no? En el fondo lo que es relevante es tu presencia, tú como persona, tu interacción. Y además yo creo que valoriza la perspectiva. La perspectiva. De hecho, lo que va a ocurrir es que todo aquello que es estándar no tiene valor. Lo que tiene valor es lo que tiene una perspectiva. Es lo que tiene es lo que te convierte en algo diferente, ¿no?
Porque eso es lo que no puede reproducir los algoritmos malditos de estos californianos. No lo pueden producir. Ellos no pueden producir a alguien como yo. No pueden. No tienen cómo hacerlo. Porque para eso tendrían que haber vivido la vida que viví yo. Y eso no va a ocurrir. ¿No es cierto? Y así como existo yo, existen otras personas parecidas a mí que hacen lo mismo. Y eso es lo que empieza a tener valor. Por así decirlo, empieza a tener valor el sabor de la particularidad humana. Eso es lo que empieza a tener valor. Y empieza a tener re poco valor las tareas simplemente, digamos, de procesamiento de información y de datos. Me encantó, dejemos la AI para automatizar todo eso que nos tiene sentados frente a los computadores como unos estúpidos. ¿Cómo me educo para interactuar con la realidad y tener perspectiva? Hay dos maneras. Una es interactuando con la realidad. Una es yendo a la ciudad, es yendo al campo, haciendo deporte, yendo a un teatro, ¿no es cierto? ¿Ah? Y viendo las imperfecciones del teatro, ¿sí? Me da lo mismo que tú me puedas generar una obra de teatro perfecta online. Yo quiero ver las imperfecciones del ser humano. Esto es como la cosa mía que yo detesto, una de las cosas que detesto, pero lo detesto con muchas ganas, el VAR en el fútbol. Porque es otra pretensión como de deshumanizar algo que no, pues si parte de la gracia es el error humano del juez. Es parte de la gracia, para mí. Es más, incluso cuando es corrupto, cuando se lo compran en Paraguay. Es parte del cuento, eso es. Porque esa es la naturaleza humana, el ser humano también es corrompible. Y ganarle a alguien, a pesar de que los otros se compraron el árbitro, es parte de la vida real. Uno no siempre gana, cuando uno gana en la vida, no siempre gana con fair play. Uno gana a veces superando a la gente que no está jugando con fair play. Entonces a mí no me gusta esto del VAR. Realmente, además que encuentro que le quita dinámica al gol, encuentro pésimo. O sea, yo estoy en contra, completamente en contra. Pero me parece que es una expresión de lo mismo. Lo que interesa es, ¿no es cierto?, el aspecto más como la imperfección humana, ¿no? La imperfección humana que densifica, que hace más complejo la realidad, la percepción. Volviendo quizá Chile, nosotros no somos un podcast político, no nos interesan tanto esos temas, pero sí creemos que muchos problemas financieros pueden venir por la economía de Chile. O sea, si el país vuelve a crecer un 4 o 5%, muchas personas van a tener un mejor estándar de vida. Mencionaste lo de apostar fuertemente por una industria de turismo más fuerte. ¿Qué otras cosas nos podrían beneficiar como país para crecer más? Que yo creo que es la gran solución. Yo creo que todas nuestras apuestas estratégicas deben tener como por decir, deben caer en dos casilleros. Debe haber propuestas estratégicas en que simplemente estamos buscando las lucas, pero identificamos alguna oportunidad para el país, porque básicamente a Chile le ha ido bien cuando exporta. Esa es la verdad. Cuando crecen sus exportaciones, Chile crece. Al final del día, esa es la realidad. Y ojo, eso no es cierto de ahora, eso es cierto de siempre. El salitre y la cuestión. O sea, siempre ha sido así. ¿Ya? Cuando Chile crece sus exportaciones, Chile crece. Y lo que pasa es que las industrias que lideraron el crecimiento de exportaciones desde fines de los 80 hasta básicamente la subprime, más o menos, ¿no? Es los famosos, no sé, no son 30, porque son como 20 años, ¿no? Agotaron su rendimiento como modelo neoclásico de crecimiento, ¿no? Entonces rinden menos y no los pudimos, por la razón que sea, no fuimos capaces de complementarlos con nuevos sectores que nos generen rendimiento creciente y exportaciones, no solo de bienes, sino también de servicios. Eso no fuimos caperuzos en eso, no lo pudimos hacer. Entonces, una categoría es eso. Entonces, si nosotros identificamos una oportunidad, ¿no es cierto?, para exportar algo que antes no lo valorábamos y que en el fondo ahora lo podemos exportar, eso tenemos que hacerlo estratégicamente. Y pragmáticamente, aquí no hay que enamorarse de ninguna cosa, ¿no? O sea, si el litio sirve, sirve, y cuando sirve, y si deja servir, no sirve. Si el hidrógeno verde sirve, sirve, y si no, porque es demasiado poco denso, bueno, será otro, o lo combustible, en fin, sintético, lo que sea, ¿no? Aquí el objetivo es hacer crecer nuestras exportaciones de bienes y de servicios. Ese es un elemento que hay que ordenar. Y el otro elemento es que nosotros debiéramos apostar a industrias que nos permitan exportar servicios y que tengan un elemento humano, que hagan que la gente sea parte de eso. Por eso que me gusta la industria del turismo. Porque cuando alguien se dedica al turismo, a lo que se dedica es a compartir su cultura,
a compartir los paisajes en lo que vive con alguien. Es una buena, o a enseñarle, no sé, rafting a alguien un niñito que tiene susto y que lo supere y que se sienta chor. Imagínate, es una cuestión que te hace crecer como ser humano en la pega que estás haciendo. Y además es imposible que te lo sustituya un maldito bot californiano o ruso. No lo van a poder hacer. Porque si te tiras por el río Futaleufú, bueno, tenés que ser con alguien que sepa. ¿Ah? Que da lo mismo la inteligencia artificial ahí. El que te enseña, te enseña. Eso. Hay otras industrias que tienen esa característica. Por ejemplo, yo sugeriría que Chile todavía, a pesar de nosotros mismos, tiene un conjunto bien importante de universidades de habla hispana que son bastante de excelencia para lo que es el mundo de habla hispana. O sea, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Santa María, o sea, serán 10, ¿ya? Esas 10 perfectamente le podemos competir de tú a tú con los españoles. Es más, probablemente son mejores incluso hoy, ¿ya? Y hay 2 o 3 universidades en América Latina que están a ese nivel, digamos, sacando a los brasileños, que es otro idioma. Nosotros debiéramos apostar a convertirnos en un centro de educación superior no para chilenos, de habla hispana. Y eso significa armar una industria para que se vengan a vivir acá. Eso significa hotelería, eso significa logística, eso significa seguros médicos, eso significa todo lo que pasa cuando uno se va a estudiar en Estados Unidos. Es una industria la cuestión. Y eso genera empleo, porque hay que limpiar en los dorms, y hay que no sé qué, y hay los vuelos, y ya. Bueno, pero eso hay que hacerlo. Y eso significa que las universidades se tienen que pensar a sí mismas de otra manera, ¿no es cierto? Porque nadie va a venir a estudiar Derecho a Chile si eso no le sirve para ser abogado en Bolivia. ¿Correcto? Entonces hay que pensarlo de otra manera. Yo creo que es una industria, ¿no? Nosotros debiéramos apostar a que los campus de ingeniería de Chile, todos, los 10 mejores campus de ingeniería, estuvieran rodeados de un barrio industrial tecnológico, como el que hay alrededor de MIT, como el que hay en Palo Alto, en California, como el que hay en Israel, en Tel Aviv, como el que hay en Corea, todo eso. Y eso significa que las industrias se instalan para hacer desarrollo, ciencia y tecnología, que los profesores tienen medio tiempo enseñando y medio tiempo investigando para la empresa, que sus tesistas, digamos, hacen la tesis en temas que después están con un contrato, están asociados a una, qué sé yo, alguna franquicia, o si se logra una patente, ¿no es cierto? Y eso genera no solamente más ciencia y tecnología, sino que genera una industria, porque hay que limpiar las instalaciones, ¿no? Si vamos a estar en esos barrios llenos de nerd, alguien tiene que venderle los cómics, ¿no es cierto? Alguien tiene que venderles la comida Thai que les gusta, ¿no? Ya, pues, y eso genera, ¿no es cierto? Pensarlo como un sector productivo. Yo creo que hay más sectores de servicios que nosotros no hemos desarrollado. No hemos desarrollado. Yo creo que las finanzas en Chile, por ejemplo, tienen una oportunidad que no. Yo empujé esto un tiempo que no me resultó nada, digamos. Pero yo creo que Chile no tiene ninguna posibilidad, que entre la fantasía un poquito de Sanhattan, de ser el centro financiero de América Latina, así nomás. Eso no va a ocurrir. Eso es Sao Paulo, por escala, ¿ya? No way. No hay ninguna manera que se le pueda competir. Sin embargo, nosotros sí podríamos ser un hub especializado en servicios financieros, por ejemplo, asociado a la sustentabilidad, finanzas verdes. Yo creo que nosotros podríamos hacer eso. Y eso no es solamente diseño de carteras. Eso es ir a la realidad del productor que quiere armar una industria pero que sea sustentable y ayudarlo a generar los instrumentos financieros que permitan hacer eso. Eso no lo hace un bot, eso lo hace una persona, ¿no? Eso es gestión, además de finanzas. Yo creo que nosotros podríamos hacer eso y la razón por la cual deberíamos ser nosotros es porque Chile fue un lugar protagonista de la revolución solar y todavía hoy buena parte de las ventajas comparativas que estamos discutiendo tienen que ver con la transición energética global. Entonces, un país que está metido hasta el cogote en eso, porque el cobre, porque el litio, porque la cuestión, la Atacama solar, porque la energía mareomotriz, cuando despeguen, y te explico las corrientes que tenemos con la corriente Humboldt, porque el viento, porque hasta los volcanes, porque tenemos todo. Todas las formas limpias de energía las tenemos, todas. ¿No es cierto? Un país que tiene eso y que es protagonista, además, en la creación de los materiales para la transición. Santiago, ojo, nosotros siempre miramos la parte negativa. Santiago es una de las ciudades con más buses verdes del mundo. ¿Sabían eso? ¿Ya? Bueno, o sea que nosotros tenemos cierto protagonismo en esto. Yo creo que la industria financiera local debiera tomar esto y convertirlo en una marca chilena. O sea, Chile debería ser como la marca del sector financiero
sería como las finanzas verdes. Y dime que eso no cambiaría la perspectiva política de De Sanhattan. todas maneras, nosotros creo que nos vamos a jugar las balas en otro lugar, y es que los chilenos aprendan a planificar sus finanzas. Y eso también va a crear una realidad completamente distinta en donde nos vamos a enfrentar distinto a la plata, vamos a gastar menos, vamos a ser más responsables, vamos a hacer crecer quizás cierta industria de los seguros, porque hay seguros muy buenos para tomar, y hay otras cosas que queremos tocar, pero me encantó la premisa. Creo que en Chile hay un capital humano de la elite espectacular. Y una parte era, creo, y ahí tú me puedes corregir, pero una buena parte era la elite, pero se estaba generando cierta transición de la clase media que lograba estudiar en esta universidad, en la Católica, en la Chile. Voy a nombrar mi Adolfo Ibáñez, no la puedo dejar de lado, pero y que eso estaba pasando cada vez con más fuerza, pero que por algún motivo se nos perdió, o nunca existió quizá, el incentivo que alineara empresarios, políticos, los tomadores de decisiones en general. ¿Hay algún incentivo que pueda hacer que todo esto se alinee para que tendamos a ese crecimiento gracias a la creación de una industria de servicios, como tú estás diciendo? Porque son incentivos al final, que es lo que Claro. realmente falta. Es que lo que pasa es que en Chile vivimos una hegemonía político-filosófica liberal, en el sentido más puro de la palabra, digamos, ¿no? ¿Ah? No estoy diciendo neoliberal, estoy diciendo liberal, ¿ya? Con un grado de extremismo que nos cuesta verlo, porque los que vivimos acá lo naturalizamos, pero en realidad cuando nos miran de afuera dicen, no, estos gallos así son más papistas que el Papa en este tipo de cosas, ¿no? La idea que tenemos en Chile, que es muy propia del sector empresarial, y francamente muy importante en la derecha, en el mundo de la derecha política, esta idea de que básicamente lo mejor que puede hacer el Estado es desaparecer del mapa y dejar que el laissez-faire logre todas estas cosas, es una idea muy utópica. Te voy a decir cuán utópica es. Ni siquiera la época de crecimiento más potente que ocurrió al final, porque en realidad la dictadura fue más o menos nomás en crecimiento, solamente al final como que con Vigi, digamos, aceleró, ¿ah? Y ahí eso transita hacia la concertación, digamos. Ni siquiera esa época fue así. El sector forestal chileno fue desarrollado con política de desarrollo productivo, con una franquicia tributaria obscena para que se desarrollara. Los salmones fueron subsidiados vía Fundación Chile, Corfo, como loco. La transición de los vinos chilenos de cuando yo era chico, que eran puros gatos negros, cuestiones que hoy en día uno usaría, no sé, como para, no sé, limpiar un parabrisas más o menos, ¿ah? A los super top gallos que hacen unos vinos increíbles que no podéis creer cuánto pagan, ¿ah? Así boutique y todo lo demás. Eso se hizo Corfo, INTAP, o sea, metiendo subsidios para que gente fuera a estudiar para afuera. No es verdad. No es cierto que los sectores, digamos, top de Chile se han desarrollado simplemente por el laissez-faire. Por supuesto que esto no es excusa para que tú digas, vamos a estatizar todo, si nadie está diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no existen los países en el mundo que se hayan desarrollado en el capitalismo de mercado sin que el Estado tome una mirada estratégica. Y esa mirada estratégica tiene que ver con proveerle los elementos que necesita el sector privado para desarrollar un determinado sector, que puede ser desde, por ejemplo, infraestructura, ¿no? El gran éxito posterior a la dictadura, o sea, durante todo el año de la concertación, fue que la concertación, su política económica era básicamente tratados de libre comercio y infraestructura. Eso es lo que era. Como tonto. Vamos, pum, 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 1, 2, 3, 4. Y se expandía, y se expandía, y se expandía. Lo que no podemos pretender es que no haya una estrategia. Y esa estrategia depende. Pues. No, a veces será de un tipo, a veces será de otro. ¿Ya? Eso es lo que no tenemos hoy. No lo tenemos. Y la prueba de que no lo tenemos es que nadie es capaz de decirme cuál es la estrategia de Chile. Es más, nadie es capaz de decirme, y perdona, no es cierto que sea esto un problema del gobierno actual. Por cierto, lo es de este gobierno actual. Pero en realidad, ¿cuál era la estrategia de crecimiento de los dos gobiernos de Piñera? ¿Cuál era? Nada. ¿Que hubo una rebaja tributaria? No me acuerdo de ella, fíjate. ¿Hubo una privatización? Tampoco me recuerdo de ella. Entonces, ya, pues, mirémonos a la cara. O sea, seamos sinceros con nosotros mismos. Hace mucho rato
que Chile, o sea, básicamente desde la concertación y su política de tratados de libre comercio con infraestructura, eso, ¿eh? No hemos tenido una estrategia de desarrollo. No la hemos tenido. Y no podemos pretender que se van a desarrollar en nuevos sectores si es que no desplegamos. Entonces la pregunta es, si queremos desarrollar estos sectores que hemos estado hablando, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las, en lenguaje economista, fallas de mercado, fallas de coordinación? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer para crear la oportunidad para que se desarrolle esa industria? No para que yo escoja los picking the winner, para que yo diga, tiene que ser tal empresa o tal empresario. No, es para crear las condiciones para que se generen esa industria. Eso es todo. Esa es la pregunta. Difícil ahí con el tema tener 4 años, estar pensando en las elecciones. Pensé en un principio en China, que tiene estos planes de 5 Así años, es. como quizás estrategia un poco más larga. Es un mundo completamente distinto, pero algo más por ese lado. Oye, pero antes de irnos, me encantaría cambiar un poco el tema, aterrizar un poco en tu historia o tus finanzas personales. Y mencionaste que en algún momento trataste de empujar algo por el lado financiero que no funcionó. ¿Por qué no funcionó? ¿Qué fue? No, o sea, perdón, no fue un emprendimiento mío, no. Yo traté de empujar la agenda pública de Perfecto. las finanzas de impacto, ¿ya? Estuve haciendo varias cosas de impacto ambiental, pero también social, ¿no? Y no funcionó. Bueno, hay varias razones por las cuales puede no haber funcionado. Yo creo que quizá la manera en que lo hicimos, que tratamos de empujar esto, quizá no fue tan efectiva, quizá no supimos convencer, pero también siento yo que hay resistencias culturales en el empresariado chileno muy, muy, muy fuertes. Por ejemplo, a mí me pasó que cuando fui presidente de Codelco, ¿no es cierto?, yo lancé una iniciativa que se llamaba Cobre Verde. ¿Ya? El Cobre Verde era una iniciativa en la cual usábamos a Codelco y su escala e importancia a nivel internacional para crear un nuevo producto de cobre, que era el cobre trazable, o sea, el cobre que podía trazar su producción a mínimos impactos ambientales y también comportamientos éticos en la producción, ¿no? Y el procesamiento. Eso era, ¿no? Como ustedes, aquí no se sabe mucho porque Chile es un país, en ese sentido, todavía bastante benigno, pero la minería mundial opera en unos lugares espantosos, digamos, en los cuales se compran, hay corrupción, o sea, bueno, ese tipo de cosas también, ¿no? También certificaciones de que eso no ocurriera, ¿ya? Cuando lo lancé, estando como en la presidencia de Codelco, lo lancé en Shanghái, me acuerdo, en la conferencia de Sesco Shanghái, oye, me hice famoso. Oye, Financial Times, The Economist, o sea, para mí fue la papa, o sea, increíble, nunca el Wall Street Journal, todo el mundo, y lo encontraron, Codelco vuelve a tomar el liderazgo, aquí en Chile, cero entusiasmo, cuando me fui, lo cerraron. Ahora, puede ser que yo lo haya hecho mal, que no estaba bien diseñado, puede ser, pero nadie me ha dicho eso. Nadie me ha dicho eso. Lo que me han dicho es que el negocio de Codelco no es la innovación, una cosa increíble, que todavía como que no la logro procesar, ¿ya? O sea, yo creo que hay un conservadurismo rentista, vamos a decir, ¿no? En Chile, que nos juega una mala pasada, que puede haber jugado un rol positivo en la fase anterior de desarrollo, puede ser. Habría que debatirlo, habría que hacer un poco de historia empresarial para ver si es que esa reticencia hacia la innovación, esa reticencia hacia el cambio, ¿no? Esa reticencia hacia la modernidad, esa idea como el viejo así que te dice, no, mire usted, mijito, no venga con historias, aquí lo hemos hecho, yo salí de abajo y ahora tengo todas estas lucas, usted no me va a venir a... Esa cosa puede que en determinado momento, fase de desarrollo de Chile haya jugado un rol positivo, puede ser, es posible. Lo que yo tengo la convicción es que nos tiene atrapados ahora. Esa no te funcionó en Chile. Yo creo que se viene un sacudón pronto. La economía chilena está cada vez más difícil y las personas creo que la están pasando cada vez más mal y probablemente era un sacudón. Pero eso no te funcionó en Chile. Te funcionó para afuera, te llenaste diario. ¿Cuál fue la peor decisión financiera personal que tomaste en tu vida? Peor decisión financiera personal. Lo que pasa es que en mi caso yo soy una persona súper fome en eso. Yo soy un profesor universitario toda mi vida con una hipoteca. ¿O cuál fue la más importante si no hiciste ninguna tan mala? No, en mi casa. No, esa fue la cosa más arriesgada, que fue que cuando nosotros llegamos del doctorado, mi señor y yo los dos hicimos doctorado en economía, y llegamos acá y no teníamos ni uno, cero.
Y claro, como que el instinto de uno es como conservador en el término de decir, bueno, hay que arrendar una cosa chiquitita, ir construyendo de a poco, ¿no? Un poco eso era como la lógica. Y mi señora fue la que, como que ella quería una casa, y quería una casa grande, con patio, por un tema de los niños, digamos. Era como, la verdad es que ella tenía el plan de tener 4 hijos cuando yo en realidad no me había informado de que ese era el plan. ¿Ah? Yo pensaba que esto íbamos a ser una familia más chica. ¿Ah? Y nosotros nos metimos bien jóvenes en una casa muy grande en La Reina, una de las últimas casas grandes con patio gigante que hay en La Reina. En realidad, chuta, yo encuentro que fue una decisión tremenda, pero tuvimos en buen chileno un pedazo, digamos, que fue que compramos la casa justo antes del primer superciclo de los commodities que generó la primera burbuja inmobiliaria. Y por lo tanto, apenas 6 años después de que lo habíamos comprado, me estaban ofreciendo como 6, 7 veces el valor de la casa. Ahora, yo no pienso venderla, porque quiero que me saquen con las patas por delante esa casa, porque me encanta. Pero claro, todavía me quedan años para... La voy a terminar de pagar cuando jubile, más o menos, porque así de... Era una locura, pues si no, obviamente no teníamos plata, partimos de cero. ¿Cómo lo pasaste esos 2 primeros años? Mal, pues, mal. Yo pensaba que era un error. La verdad, yo pensaba que era un error. Yo pensé que no habíamos tomado una decisión aventurada, que era mucho. ¿No fue que apostaron por su capital humano? Sí, bueno, claro. Obviamente la matemática era que, como los dos teníamos doctorado, yo tenía un doctorado en MIT, la idea era como, eventualmente eso va a pagar. Sí, pero eventualmente eso va a pagar. Sí, pero estoy viendo cuánto me pagan ahora, que estoy recién empezando, ¿entendés? Y cuánto se me va además que yo estaba pagándole las deudas a mi papá, que mi papá me prestó plata para ir a estudiar afuera. Era muy caro Boston. Entonces yo estaba encalillado hasta arriba, hasta arriba. Entonces yo muchas veces pensé, no, hasta aquí deberíamos hacer un downsizing importante. Tengo que decir que si algo hubiera salido mal en mi vida, más mal de las cosas que han salido mal, hacer algo catastrófico, probablemente esto no era sustentable y habríamos tenido un colapso importante, digamos, de financiero, estoy hablando, ¿no? Que es lo que me estáis preguntando. O sea, yo creo que nosotros tomamos mucho riesgo, la verdad. Tomamos mucha deuda y mucho riesgo, esa es la verdad, para lo que éramos, ¿no? Pero tengo que decir que pagó. O sea, no puedo negarlo. A esta altura de mi vida, esa compra de esa casa es la mejor idea que tuvo la Pati, o sea, sin ninguna duda. O sea, no creo que yo pueda haber encontrado una acción que se valorizara en lo que se valorizó esa casa. Impresionante. La decisión financiera más importante de tu vida fue casarte con tu señora, entonces, pero Probablemente. Así es verdad. mirando a los chilenos, ¿cuál es la peor decisión financiera que tú crees que están tomando el chileno real del día a día, ese que... Deuda, deuda. Toman demasiada deuda y yo creo la misma que yo hice, pero el problema es que, por último, la deuda que yo estaba tomando, las dos grandes deudas que tomé, una era para financiar mi capital humano, o sea, mi doctorado, ¿correcto? Y la otra era para financiar una casa, que es un activo, que de hecho la mayor parte de las familias chilenas, su único activo es su casa, esa es y lo que tengan, lo que le vaya quedando de los fondos de pensiones. Así que, claro, nosotros tomamos una apuesta como de inversión muy arriesgada, si tú quieres. Eso es lo que yo creo que nosotros hicimos. Y apalancada con deuda, que es complicado, ¿no es cierto? Pero mucha gente toma decisiones de consumo que no son sustentables, que realmente no son sustentables. O sea, aquí hay un profesor acá en la FEN, que es Jaime Ruiz Tagle, que es un experto en alfabetismo financiero y ha estado detrás de estas encuestas financieras a hogares y todas estas cosas que llevan años, y te muestra la cifra y es tremendo. O sea, la gente realmente no subestima, digamos, sobreestima su capacidad de sostener ciertos niveles de servicio de deuda, ¿no? Y de hecho, hay bastante evidencia de que uno de los principales temas que estuvo detrás del estallido social era eso, la gente encalillada, ¿no? Básicamente, la dinámica es esta, es como Piñera promete crecimiento. La verdad es que ya llevábamos como 1 año y medio de gobierno de Piñera y no había crecimiento, no se había acelerado y la gente estaba encalillada. Y por eso es que los 30 pesos tienen significado, porque cuando uno está encalillado, está hasta el cogote, 30 pesos te matan, si no tenés ni un margen, ¿no? Ese es como, por eso es que yo creo que el tema de la deuda es muy complicado. Y es muy difícil, porque es muy difícil argumentar
que uno le va a regular la deuda a la gente, si después todos vivimos en una sociedad libre, cada uno tiene que tomar sus decisiones y asumir los costos, ¿no es cierto? Entonces, complicado. Entonces, en una sociedad libre, ¿cómo hace uno que la gente no se encalille y no haga leceras, digamos? ¿Ah? Y ahí hay que pensar creativamente en políticas públicas y también en productos privados que ayuden a la gente a ser un poquito más responsable con sus finanzas. Yo creo que eso es un tema complejo, ¿no? Y lo otro, yo creo que una de las cosas históricas de Chile hay que reforzarla, que ahora está en crisis, que es que durante mucho tiempo, esto viene de los años 80, viene desde la dictadura acá, es que una de las principales políticas sociales de Chile fue el tema de la casa propia, durante mucho tiempo. De hecho, hubo un momento en que casi eliminamos, antes de las olas de inmigración, casi eliminamos el déficit habitacional en Chile. Y eso es tremendamente importante porque en el fondo eso, bueno, además de solucionar el problema de vivienda, le genera un activo a la gente, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, lo que necesitamos ahora es volver al ataque con eso, que lo tenemos, estamos de nuevo con déficit, estamos de nuevo con temas de tomas, etcétera. Tenemos que volver a hacer eso, pero además tenemos que evolucionar hacia una política de vivienda social 2.0. Y eso significa que los barrios antiguos armados por la vivienda social hay que mejorarlo. Porque si el principal activo de la señora Juanita es su casa, lo que yo necesito es que se valorice ese activo. Y para que se valorice ese activo necesito que no haya narcos alrededor, necesito que haya pastito en todas partes, necesito que esté limpio, necesito que sea bonito el barrio, necesitamos soterrar los cables, necesitamos etcétera, 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 etcétera. Necesitamos una política de desarrollo urbano, no solamente para que la ciudad sea bonita, sino para valorizarle el principal activo que tienen las clases medias chilenas. Eso es central. Y ese clic no lo hemos hecho tampoco. Nosotros cuando hacemos como todas estas cosas de marketing, de que hay que tener un mensaje, tener un enemigo, nuestro enemigo es el estrés financiero. Y eso es en verdad por lo que nosotros hacemos este podcast y hacemos todo lo que hacemos. Nos encantaría seguir conversando, Oscar, por varias horas más, pero queremos respetar también tu tiempo y no sé si tienes algún último mensaje que te gustaría pasarle a nuestra audiencia antes de seguir nuestro camino. No, yo creo que es súper importante el tema de la educación financiera. Yo creo que eso es súper central. Curiosamente, no he visto tanto, porque puedo estar equivocado y capaz que ya está ocurriendo sin que yo lo vea, pero en este mundo que vivimos hoy de las empresas, que las empresas se han dado cuenta, por suerte, porque no siempre fue así, de que la narrativa, la propuesta de valor es más compleja hoy en día, ¿no es cierto? ¿No? Ya no vivimos en ese mundo como el que cuando yo era estudiante, que te decían que el objetivo de una empresa era simplemente maximizar el valor de los accionistas, digamos. Ya no vivimos en ese mundo. Las empresas exitosas usualmente tienen una propuesta de valor que, por cierto, incluye maximizar el valor de los accionistas, pero que es más compleja, que incluye otras cosas, ¿no? La empresa exitosa construye una narrativa multidimensional, ¿no? A mí me gustaría ver más actores del mundo financiero haciéndose cargo de esto. ¿Me entiendes? Así como el BCI se hace cargo de que la gente con problemas de movilidad puedan usar sus locales, digamos, que bien, después, ¿no es cierto? Y así como, qué sé yo, la CBPC ahora anda preocupada un poco de la sustentabilidad y el tema de la economía del mundo de la Araucanía, etcétera, que me parece muy natural, ¿no? Así como BHP Billiton hace un tiempo se andaba preocupando mucho de la cultura en el norte y también del fútbol, en fin, como tenía toda una cosa de promover, digamos, qué sé yo, museos y cosas por el estilo. Me parece a mí que el mundo financiero necesita desplegar una narrativa y la tiene ahí picando al entrar al área. La tiene picando al entrar al área, que es nosotros maximizamos el valor de los accionistas, proveemos un servicio financiero, pero además parte de lo que es ser un trabajador de esta empresa financiera es que nosotros nos dedicamos a incentivar el alfabetismo financiero en Chile. Yo creo que eso sería fantástico. Oye, Oscar. Ese es mi mensaje. Muchas gracias. Juegue. La verdad que muy entretenido. Yo nunca te había escuchado así con este relato. Siempre había sido mucho más político lo que yo te había escuchado, pero yo lo pasé muy bien, aprendí un montón. Creo que la comunidad también lo va a aprovechar mucho. Te vamos a pedir el contacto de Jaime Rustagle para ver si pueden ir a hablar de esos temas con nosotros. Y sí. Bueno, llegamos hasta acá, pero sí. Me gustaría faltar el respeto un poco a tu tiempo, si es que me dejáis, porque, y es muy corto, o quizás no tan corto, pero hablaste de la casa propia.
y hablaste de este sueño de la clase media, tener su casa propia. Yo me acuerdo, mis abuelos, mis papás, siempre era lo que realmente te movía, Sí, po. lo que realmente el sueño familiar. Y hoy día yo veo a mucha gente que tiene su casa propia, pero no tiene liquidez, no tiene FP, no tiene ahorros por afuera, no tiene APB, no tiene nada. Y mi postura es, Claro. vende tu casa, hagamos una estrategia para financiar tu vejez y que no te vengan a quitar la casa porque no pagaste las contribuciones. ¿Qué pensáis tú de eso? Sí, es una propuesta que Joe Ramos, otro profesor de acá, ex decano, ha hecho varias veces, que la idea de hacer una hipoteca reversa de las casas para mucha gente, ¿no es cierto? Que en el fondo la idea es la siguiente, que el viejito tiene su casa, ¿no? Y que tenga la opción de que en el fondo le diga ya, cuando me muera o cuando yo y mi señora nos muramos, la casa queda para el banco, digamos, y la pregunta es cómo uno puede securitizar eso y convertirlo en un flujo, en una perpetuidad hasta la muerte, digamos, ¿no? Lo convierto en un flujo. Y ojo que eso puede ser harta plata, después una vejez pasándolo muy bien, digamos, porque uno va a estar en tu casa y dos, con hartas lucas, digamos, como viviendo bien, ¿no? Claro, alguna gente dice, bueno, pero es que no es la idea, porque la idea es dejarle a mis hijos. No, está bien. ¿Qué Si voy a andar dejando? cada uno nadie está diciendo obligar a la gente. Nadie está diciendo obligar a la gente. Lo que está diciendo es que sea una opción. Dicho eso, yo nunca he entendido muy bien esa discusión porque es una discusión de política. Porque esto no es un producto que se ofrece, ¿no? ¿Mm? No lo he entendido muy bien. Claro, o sea, no veo por qué, o sea, no veo por qué tendríamos que promoverlo. Constato que es una buena idea. La pregunta es por qué no lo hace el sector privado. Entonces, capaz que lo que pase, capaz que hay algún límite legal que yo no conozca y ahí los expertos tendrán que decirlo. O capaz que en realidad el apetito por esto sea poco. O sea, que en general estas familias de clase media quieren heredar esta propiedad. Puede ser, ya, está bien. Pero en ese caso también uno podría inventar otro mecanismo, ¿no? En que uno agarra la casa y la securitiza y la convierte en dos cosas, ¿no es cierto? Una parte es la herencia que le voy a dejar a mi hijo y otra parte es el flujo de ingreso para el viejo. Entonces, el viejo tiene sus ingresos, se muere el viejo, se va a la casa y le queda la herencia en platita y así además se evita la típica, que es la pelea y que la posesión efectiva. O sea, yo encuentro que es como obvio eso. Pero he notado que cuando se levanta este tema la gente se molesta y se indigna. Bueno, no sé muy bien por qué, pero yo creo que es una manera de usar ese que es el principal activo de la gente, efectivamente, de las clases medias. Bueno, con eso nos despedimos. Una nueva semana, un nuevo capítulo con un nuevo tremendo invitado, mentor a esta altura diría yo, en Animales Financieros. Así que nos vemos, que lo pasen bien, que nos sigan escuchando y les mandamos un abrazo, queridos Animales.